Cuando se iba ayer, agarró y me dijo: pastor, me dijo unas palabras en hebreo que no le entendí. Las grabé para estudiarlas. Pero me dijo esto: yo sé que Dios está en esta casa. Y le dije: yo también lo sé. Dice: no entendiste. Yo lo sé porque no pude predicar. Y eso a mí trajo una carga, aunque tú no lo creas, una responsabilidad, aunque tú no lo creas, pero un gozo santo, o un santo gozo, como le quieras llamar, que me encantó. Niños, ¿se pueden poner de pie, por favor? Si tienes a tu hijo o a tu hija cerca, te voy a pedir un favor: pon tus manos sobre ellos. Amado Dios, te damos gracias por la vida de cada niño y de cada adolescente. Oramos, Señor, para que durante este ciclo escolar que empieza, tu protección esté sobre de ellos. Padre, tú protejas su salida y su regreso a casa. Señor, que ángeles acampen alrededor de ellos, estableciendo un perímetro de seguridad, como dice tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sé tú con cada uno de ellos. Dales gracia para con sus maestros, dales sabiduría y sé tú quien les enseñe. Encamínales, Padre, a su propósito y a su destino. En el nombre de Jesús oramos, Padre, para que sean protegidos y cubiertos durante todo este periodo escolar. Bendíceles de una forma sobrenatural y que puedan cumplir, Padre, su asignación y su propósito. Y, Señor, que puedan ser luz en donde ellos se paren. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden bajar, niños, por favor? Tenemos graduaciones al rato con niños. Entonces, Joel capítulo 2, por favor, versículo 18. Joel capítulo 2, versículo 18. Ya vi. ¿Por qué no querías estar aquí? Joel capítulo 2, versículo 18. Y mientras lo ponen, te voy a empezar a 19, perdón. Ajá, ahí déjalo. Tantito. Vamos a entrar en... La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué es inspirar? Es hacer esto. Pero cuando tú haces esto como ser humano, no te puedes quedar con eso. Lo tienes que... Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vas a una iglesia y un predicador, un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista se para y da una palabra escrita, como por ejemplo esta palabra fue inspirada y soltada por la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios es verdad, y conmigo es verdad, y es vida. Pero también la palabra de Dios es verdad, es vida y es espíritu. Y la palabra espíritu es la palabra neuma, de donde nosotros sacamos la palabra neumático. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia y Dios da una palabra a través del predicador, lo que te está dando es neuma, es un soplo.
Y según Génesis, si tú empiezas a leer Génesis desde la perspectiva de neumatología, te vas a dar cuenta que esa palabra lo que te quiere dar a entender es un término marítimo que se ocupaba para cuando tú bajabas las velas del barco, porque acuérdate que no había motores, y tenían que esperar a que el viento soplara para que el barco llegara a su propósito, a su destino. Cuando tú vienes a la iglesia y recibes una palabra, no solamente estás recibiendo palabra, estás recibiendo el aliento del cielo para que llegues a cumplir tu propósito y tu destino. Entonces, hoy es una de esas palabras que traen un aliento del cielo para que tú puedas cumplir tu propósito y tu destino. Y esto es bien sencillo, hasta ahí. Lo que voy a estar hablándote en los próximos minutos, te prometo, está muy sencillo. Pero está tan sencillo que el cielo ha soplado. Y a mí me impresionó ayer que el profeta Carlos Arrieta agarrara y dijera esta palabra, di conmigo restitución. Y yo le pregunté, ¿qué dijiste? Restituir. ¿Qué dijiste? Restituir. Él no sabía que nosotros íbamos hoy a hablar de restitución. Y era porque te digo nosotros, porque no soy yo. Y si me entendiste, me entendiste. Entonces, inclusive en Juan capítulo 1, no lo busques, dice que la palabra espíritu es la palabra aliento, es la palabra soplo. Ahora entonces, que toda palabra de Dios que tú recibes, no solo la recibes, también recibes el poder del soplo de Dios para poder cumplir tu asignación y tu destino. Me encantó el domingo pasado. ¿Dónde está A ver, venga tantito, deja a su nieta. Yo sé que está ahí y que no le gusta. No se haga. No te hagas. Sí, tú. El domingo pasado hay un mover sobrenatural aquí, para que me entiendas a lo que me estoy refiriendo con esto, porque es el principio de la base que quiero establecer para que me puedas entender la palabra restitución. El domingo pasado hubo un llamado y hubo gente y hubo, no sabes cuántos testimonios de gente que no estaba aquí y que fue por teléfono. Después me pregunta su hija, me dice, ¿está ocupado? Si me conoces, sabes que estoy ocupado. Aunque sea viendo una película, pero estoy ocupado. Y agarro y le digo, dime, pero como iba yo a manejar, le dije, por favor, mándamelo por audio. Pues no sé, por favor, cuando me vais a mandar un WhatsApp, te lo suplico, en serio te lo suplico. No me escribas. Mándame un audio. Te voy a explicar por qué. Porque a veces me agarras manejando y yo siento que te pasó algo y voy medio manejando y medio leyendo y medio manejando y medio leyendo y ya me infraccionaron. Entonces, me manda un audio y me dice esto que te van a decir ahorita, pero esta mujer no pasó acá enfrente. Nadie oró por ella, nadie le impuso manos, nadie hizo nada por ella. Pero el Espíritu Santo sopló. Y escucha lo que pasó. Yo tenía ya rato con un dolor en la rodilla. Me salió una bola acá en la parte de la rodilla. Y cada que me hincaba o tantito doblaba la rodilla, pues me dolía. Y siempre caminaba yo así como rengueándola, porque siempre me dolía mucho la rodilla. Ya tenía yo casi un mes. Y mi hija me decía, ve al doctor, y pues la verdad como no me gusta ir al doctor, pues nunca iba. Y el domingo que el pastor estaba orando y decía, pues yo dije, como no he ido al doctor, no sé qué tengo, mejor no paso. Y llegando a la casa, llegué y le cambié su pañal a mi nieta y me hinqué. Y yo dije, ya pues, y hasta hice así mi rodilla. Y dije, y ahora no me duele ni para moverla, ni para nada. Y yo, pues más le hacía yo así.
y le hacía sentadillas y le digo a mi hija, ¿qué crees, hija? Le digo, papá me sanó hoy. Y dice mi hija, sí. Y dice, le digo, sí, mira, le digo, y me empecé a hacer sentadillas. Le digo, mira, ahora ya puedo hacer sentadillas, le digo. Y dice, pues vamos a decirle al pastor, dice, para que veas, dice, lo que Dios hizo hoy contigo. Sí, le digo, mándale audio al pastor, le digo. ¿Qué pasó con la bola que estaba? Pues ¿Una bola? sí, yo tenía una bola aquí en la rodilla. Pues no, ya no tengo nada, está lista mi rodilla. Gracias. Cuando me dicen que había desaparecido la bola, le digo, Señor, ¿no podrá desaparecer esta? Pues si se trata de desaparecer bolas, la palabra que Dios te da nuevamente es espíritu y es vida. Es un soplo del cielo para que tú puedas llegar y cumplir tu asignación y tu propósito conforme al diseño que fuiste, por lo que fuiste hecho. Te lo digo desde otra perspectiva. Dice la Biblia en Salmos, David escribe, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas las cosas que hablaste de mí. Cada que Dios viene a través de alguien y te da una palabra, está soplando vida. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que Dios escribió en tu libro desde antes de que tú nacieras. Y bajo ese entendido quiero que veamos varias cosas. La primera, no sé si te has percatado. No, empezamos con esto, ¿verdad? No, mejor no, ahora espérate para que se te quite. No, mejor sí. No, mejor no. No, no es cierto, ahora vamos a empezar con otro pasajijo. ¿Me acuerdas de esto? Lo pones al final porque Dios me acaba de hablar y no quiero perder esto. Se me fue el avión. Date cuenta en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tipo de personajes de los cuales la Biblia habla. Depende la importancia de ese líder o de ese rey, es lo que se habla en la Escritura. Por ejemplo, si tú empiezas a leer acerca de Moisés, te vas a dar cuenta que Moisés tiene bastante que escribe en el Antiguo Testamento. También es así que los primeros 5 libros que se escriben son de él. Después puedes ver la vida de Jefté, por ejemplo, y en unos cuantos capítulos se acabó su vida. De Ruth, de Esther, de Sansón. Entonces depende el tipo de vida y la importancia. No estamos minimizando a nadie, pero depende el nivel de importancia que tenían, era lo que se escribía de ellos. Entonces yo te quiero hablar hoy un poquito acerca de David. ¿Quién era David? David, rey de Israel, desechado por sus hermanos, pero David es una representación, y te lo quiero llevar primero al Antiguo Testamento y después te lo voy a demostrar en el Nuevo Testamento. David representa a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque David fue rey. David fue rey, David fue sacerdote y David fue profeta. Otra vez, David fue rey, David fue sacerdote y David fue profeta. Y Jesús es rey, Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él no es nuestro sumo sacerdote. Yo no sé por qué los cristianos a veces pensamos esto. Jesús es mi sumo sacerdote, después de que muere en la cruz, resucita y entra al cielo. En ese momento Jesús es mi sumo sacerdote. No es cierto, Jesús es tu sumo sacerdote desde antes de la creación, porque Él dice que en Él fuimos hechos. Y no te quiero hablar de la eternidad de la gracia porque no me quiero meter ahí ahorita. Pero dice la Biblia que en Él y a través de Él fuimos hechos. Entonces, y Jesús es profeta. Dile que está a tu lado, pero tú también eres rey, sacerdote y tienes una unción profética. Dile que está a tu lado, por eso eres hijo de Dios. Ahora,
tú me puedes decir, David tuvo un corazón perfecto para con Dios, sí, pero metió la pata y no metió una, metió las dos y las metió toditas. Pecó varias veces, asesinó a alguien que no tenía que haber asesinado, adulteró, mandó a contar al pueblo, y versículos antes dice que y el libro de Salmos él escribe y dice que ellos no se basaban en carros ni en caballos, mas en Jehová, y resultó contando carros y caballos y cae en pecado. Saúl es ungido como rey porque el pueblo de Israel ya no quería que Dios levantara jueces, ellos querían entregarle tributo a alguien y ser gobernados por alguien. Dios levanta a Saúl. Samuel unge a Saúl, Saúl empieza a ejercer su reinado cuando David acababa más o menos de nacer. 8 o 9 años después, Saúl es echado de Dios, o sea, les quitado el trono, para que me entiendas, porque pecó Saúl. Y David tenía un promedio de entre 8 a 9 años de edad. Tenía de entre 12 y 13 años cuando se enfrentó a Goliat. Pero antes de enfrentarse a Goliat, si tú lees la escritura, no sé si te acuerdas, está en segunda de Crónicas, habla mucho, según Samuel, habla mucho acerca de lo que David hizo antes de enfrentarse con Goliat. Y cuando Dios le dice a Samuel que tenía que ungir a un nuevo rey y que fuera a la casa de Isaí de Belén, él va y ve a Eliab. Iban a ungir a Eliab porque Samuel había visto, dice la Biblia, que la hermosura o como dice, para su parecer era hermoso. Después dice que no es, y viene otro, y viene otro, y viene otro, y viene otro, y pasan los 7 hermanos de David. Y después le pregunta, ¿te acuerdas? Oye, ¿no tienes otro hijo? Sí, uno, que es hijo de una prostituta. Y es aquel al que sus hermanos no lo quieren, porque es un bastardo, y lo mandé a cuidar ovejas. ¿Te acuerdas? Mándalo a llamar, porque no nos sentaremos a comer a la mesa hasta que no llegue. Lo mandan llamar, llega, dicen los historiadores, la Biblia no te dice quién lo llamó, dicen los historiadores que ellos creen que fue Eliab, el mayor, porque Eliab no lo quería. Viene entre 8 o 9 años de edad y es ungido como rey sobre Israel. 8, 9 años de edad es ungido como rey sobre Israel. Y lo primero que pasa es que su hermano le hace la guerra. ¿Quién? El mayor, Eliab. Y si no me crees, después puedes ver en la segunda carta de Samuel, capítulo 17, que antes de derrotar a Goliat, tuvo que agarrar las ofensas de su hermano y no hacerles caso. Y eso que tiene que ver contigo y conmigo mucho, porque muchas veces nosotros nos dejamos influenciar aún por nuestra propia familia para cumplir el propósito profético que Dios tiene para tu vida, aunque tú sabes que Dios te llamó. Cuando tú sabes que Dios te ungió y te llamó para cumplir una asignación y un propósito, muchas veces los primeros que dudan en ese llamado y en ese propósito es tu propia familia. Pero no estamos hablando mal de los hermanos. En el momento en que David obedeció y se sincronizó con el corazón de Dios, él empezó a caminar en una palabra profética que se cumpliría 20 y tantos años después. Desde el momento en que el aceite tocó su cabeza, se empezaron a desencadenar muchas cosas en contra de David.
¿No te has dado cuenta que de repente te empieza a ir bien y te empieza a ir bien y Dios de repente te da una palabra a través de alguien? Vienes a la iglesia, Dios te da una palabra que es aliento y que es vida y te empieza a impulsar en tu fe, te empieza a impulsar en varias áreas en tu corazón y aún en tu propia familia, y de repente te das cuenta que como que si el diablo se levantara en contra tuya. Y dices, pero si Dios dijo, pues por eso, porque también el diablo escuchó, amigo. O sea, es diablo, pero no es sordo. Una vez escuché a un predicador decirle, Señor, tápale los oídos al diablo. ¿Quién te dijo que tiene oídos? Un día voy a enseñar acerca de demonología y voy a enseñar si el diablo en realidad tiene oídos o no. Y te empieza a pasar que tú recibes una palabra y tú recibes una palabra y sales de este lugar y la situación que empiezas a vivir es totalmente contraria a lo que Dios te habló. ¿Te ha pasado? Y si no a ver, si te ha pasado, levanta la mano para que por lo menos te diga bienvenido al club. 1, 2, 3. Bájala. A todos los que en este tiempo están sirviendo a Dios y no entienden lo que está pasando, no te preocupes. Dile que no te preocupes. Te voy a decir cómo se llama eso. Así se llama, ¿eh? Yo no le puse así. De hecho, la terminación la saca Calvino. Se le llama el túnel oscuro del propósito de Dios. Dios te da una palabra, sopla, te mete ese túnel y dices, ¿para dónde? No veo para dónde. Tú sigue caminando, aunque no veas para dónde. Porque cuando salgas de ese túnel vas a empezar a cumplir el propósito por el cual Dios te dio esa palabra. Pero es que está bien oscuro y no veo. ¿Quién te dijo que andamos por vista? Otra vez, dime dónde dice en la Biblia que andamos por vista. La Biblia te dice no es por vista, sino por qué. ¿Y por qué quieres ver? Abraham sabía que había una promesa sobre su vida y que había una tierra sobre su vida y nunca la vio. Y toda su vida caminó por fe. Pero es que yo quiero ver. Pues yo también, pero a veces el túnel es bien oscuro. David iba a cumplir su destino profético, pero para que pudiera cumplir su destino profético, lo primero con lo que David se tuvo que enfrentar cuando tenía entre 8 y 10 años fue a osos y leones. Muchas veces tú y yo mal vemos las pequeñas batallas. Y lo que tú no sabes es que esas pequeñas batallas te están preparando para una buena pelea. Lo primero que él vio es cómo el Espíritu Santo lo empieza a preparar para pelear con osos y leones. Un Goliat, un Saúl, no importan. Lo que importa es el propósito. Va. Primero, Saúl rechaza a David. Levanta tu mano. Así con un dedo, con 2, con 3, con 4, consigo toda tu mano. Si son 5, 6, 7, 10, el pie, y si a ver si te alcanzan los dedos. Si alguien alguna vez te ha rechazado. ¿Y no te has puesto a pensar que muchas veces no te han rechazado a ti, lo han rechazado a él? ¿No te has puesto a pensar que muchas de las veces no te rechazan a ti, sino la obra de él en ti? Pero somos tan inmaduros y nos sentimos tan importantes que decimos, es que me hicieron a mí, me rechazaron a mí. No, lo rechazaron a él. Entonces lo primero que pasa con David es que lo rechaza Saúl. Lo rechazó su hermano, lo rechazó Saúl. ¿Qué es lo primero que experimenta David? Rechazo. La misma gente de su pueblo lo quería entregar una ocasión y lo estaban rechazando. Y para colmo, él se va a refugiar con los filisteos y ellos creían que David en la noche los podía atacar, cuando en realidad lo que quería era esconderse. Ahora quiero que veas un pasaje de la vida de David. Una ocasión David estaba
oculto o escondiéndose de Saúl con los filisteos. Y los filisteos iban a atacar a los israelitas. Y le dicen a David unos soldados: David, ¿vas a pelear con nosotros? Y él dice: va. Lo que no entendían es que David solamente tenía 600 hombres de guerra. Y te quiero aclarar esto porque 200 eran flojos. Y te lo voy a demostrar en la Biblia. O sea, no creas que 200, de los 600, 400 decían va, y los otros 200 voy después de ti. Es como que si le dices a tu hijo: vete por las tortillas, ahorita voy. Y lo tienes que motivar enseñándole el cinturón o la chancla. Le dicen a David: David, vamos a salir a pelear contra los israelitas, ¿peleas con nosotros? Y él dice: sí. Y de repente los generales dicen: no, que no vaya con nosotros, porque vamos a estar peleando en la guerra, nos vamos a estar dando, y si David se voltea y nos ataca, nos van a destruir. Y los regresan. Y David tenía 600 hombres de guerra. Y como, fíjate, mira, esto se me hizo bien cañón, lo que te voy a decir. Te la paso que te rechace tu papá. Te la paso que te rechacen tus hermanos. Pero que te rechace el diablo. Los filisteos no lo querían. Perdóname, no lo querían. Y si no lo querían los filisteos, o sea, ya para que diga, o sea, tu caso, Hugo, está grueso porque ni el diablo te pela. ¿Sabes que hay cristianos que viven en una pseudo santidad y no viven en santidad, pero tampoco viven en pecado? ¿Son los hermanos Chavo del 8? Sí voy, sí lo hago. Y lo único que sucede contigo es que ni avanzas ni cumples el propósito de Dios, por más que Dios esté dando palabra y esté soplando sobre tu vida para que cumplas tu propósito. Imagínate que el diablo mismo te rechace. Estaría muy feo, ¿no? Y a David lo rechazaron. Y como los filisteos lo habían rechazado, él venía contento porque ya no tenía por qué pelear contra su pueblo. Pasaron unos días y para poder llegar a la ciudad en donde él vivía en una ciudad llamada Siclac. Y se tomaba 3 días de llegar de donde él estaba a la ciudad con su gente. Y estaban cansados, dice la escritura, y estaban agotados cuando se acercó al pueblo donde estaban sus familias. ¿Qué era lo que pasaba? Esos 600 soldados dejaban a sus familias en una ciudad pseudo resguardada y ellos iban a pelear. Y fíjate lo que pasa cuando regresan. Primer libro de Samuel, hijo, capítulo 30, versículo 1. Y ahora sí vamos a ponernos ya serios con esto. Fíjate lo que dice. Cuando David y sus hermanos vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec, hijos del Dios Todopoderoso, esos de Amalec. ¿Sabes lo que significa, lo que representa, Amalec en la Biblia? Tu carne. Y quién sabe por qué siempre tienes que pelear con tu carne. Siempre tienes que pelear contra el deseo de tu carne. Siempre. Tú vienes a la iglesia, recibes una palabra, esa palabra te impulsa y cuando te das cuenta, allá afuera, el jueves, el viernes, tu carne te está tentando. Ya, espérate, pero me quiero ver bien espiritual y le echo la culpa al diablo. Y no te das cuenta que hasta el diablo te rechazó. Pero alguien tiene que tener la culpa y no tengo que ser yo. Y cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac. Para que invadas el Negev
geográficamente hablando, y Ziklag, tenías que tener un ejército de miles de personas, un ejército demasiado grande. Y fíjate lo que sucede. Y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Oye, llega David con su gente ya cansados después de 3 días de estar caminando. Llegan cansados, lo que quieren llegar a su casa es a descansar, y de repente encuentran sus casas quemadas y no estaba su familia, ni sus animales. Versículo 2. Y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. ¿Sabes para qué se los llevaron? Para venderlos como esclavos. No les convenía matarlos, les convenía llevárselos para venderlos como esclavos. ¿Sabes que muchos cristianos nos hacemos esclavos de nuestra propia carne, del deseo de nuestro corazón? Pero no estamos hablando no sé por qué estoy hablando tanto de pecado. Pero a nadie habían dado muerte sino a los que habían llevado a seguir su camino. ¿Qué estaba haciendo David? Di conmigo, la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que cuando tú empiezas a tratar de hacer la voluntad de Dios, tu carne te ataca? ¿Cuál es la carne, pastor? El deseo de tu corazón. Lo que tú sabes que está mal, y aún así lo haces. No entendí, sí, que Dios te manda a perdonar y de repente tienes rencor y odio y resentimiento en contra de alguien. Y tú sabes que está mal, eso es tu carne. Porque si tú le entregaste tu vida a Jesús como Señor y Salvador, pierdes el derecho. Hace unos días me senté con un pastor que está bajo cobertura de esta casa y me decía, es que me hicieron esto y esto y esto. Y le dije, amigo, no te lo digo como pastor, te lo digo como tu amigo. Estás muy vivo. Necesitas crucificar un poquito más tu carne. ¿Por qué no te lo hicieron a ti, se lo hicieron a él? Pero es tan inmaduro que lo viste personal. No os hagáis. No, mejor le sigo. Versículo 3, checa esto. Vino pues David con los suyos a la ciudad. He aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados a cautiverio. ¿Te daría coraje? ¿Te daría coraje que tú estás sirviendo a Dios y mientras tú sirves a Dios descuidas a tu familia y se pierde alguien de tu casa? Y tú vas a decir, sí, entonces no estás confiando en la palabra, que será salvo tú y tu casa. Fíjate lo que pasa, fíjate lo que hacen los hombres de David. Ahora quiero, antes de entrar en esto, en el versículo 4, espérate, no lo pongas. ¿Quiénes eran los 600 locos que seguían a David? 600 cuates que cuando David los conoce en una cueva oscura, era gente que estaba amargada, frustrada, dolida, falta de perdón, endrogados, debían hasta los calcetines. ¿Quién los sacó de ahí? David, cumpliendo su reinado a través de que había sido ungido, los empieza a ayudar y los saca de la depresión en la que estaban, de la soledad en la que estaban, de la tristeza en la que estaban y aún de las deudas en las que estaban. Porque cuando salían a pelear con David, todo lo que alcanzaban de botín se lo repartían. Y era gente que se había hecho muy rica al andar peleando al lado de David y cuidar a David como rey. No eran cualquier hijo de vecino. Era gente que muchos de ellos, dicen los historiadores, que les debían hasta la familia. Dicen los historiadores que hay muchas cosas que David hizo que no están escritas en la Biblia, por obvias razones. Dicen los historiadores, y yo se lo preguntaba ayer a la persona que vino, al judío que vino, y me dice que es verdad,
que David salía a veces a pelear por la familia de fulano de tal, porque esa familia estaba en cautiverio. Entonces, imagínate lo que esas 600 personas le debían a David. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque a veces se nos olvida algo que se llama agradecimiento. Fíjate lo que pasa, versículo 4. Entonces David y la gente con él, que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Qué es faltarle las fuerzas para llorar? Ya no había agua, ya no había líquido para poder llorar. Y empezaron a llorar, y fíjate lo que piensan y lo que quieren hacer. 5. Las dos mujeres de David. 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba ¿de qué? ¿Dónde estaba la gratitud? Y todo lo que tenían se lo debían a él. Cuando muchos cristianos, mejor se lo digo a la cámara, no cumplen, cuando Dios no cumple tus caprichitos, te enojas contra él y te amargas en contra de él. Y nos falta gratitud. No, espera, me dolió, fuera de relajo, o sea, no ganas un zapato. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Y qué culpa tiene David? A él les dijo a los amalecitas: a ver, venga y ataquen a mi familia, llévensela. Pero es que fue la decisión de David salir a pelear contra Israel y apoyar a los filisteos. Y tuvimos que caminar 3 días y llegamos cansados y regresamos 3 días después cansados. Si hubiéramos estado en Siclac no hubieran atacado la ciudad. Sí, pero si David nunca hubiera entrado a esa cueva, hubiera seguido amargado, frustrado y endeudado. Dile al que está a tu lado: el cielo recompensa la gratitud, aunque usted no lo crea. Checa, fíjate lo que pasa. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dicen los teólogos, o sea, la gente que sabe, me voy a regresar un poquito. Dice: más David se fortaleció. Di conmigo: más. Y la palabra más, no sé por qué dice ahí más, pero no es la palabra más, es la palabra pero. Y yo les he enseñado, inclusive a los del CCM les he enseñado, que cuando aparece en la Biblia una palabra pero pon mucha atención, porque ese pero te va a cambiar toda la historia. Y casi siempre en los salmos y casi siempre en los libros históricos, cuando aparece la palabra más, no es la palabra más, es la palabra pero. Y aquí aparece la palabra pero. David se fortaleció en Jehová. Dicen los historiadores y la gente que sabe que David agarró y empezó a adorar. Yo no sé si empezaba a adorar lo que dice el Salmo 23, que lo escribió cuando estaba perseguido de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no sé si estaba cantándole eso a Dios, yo no sé qué estaba adorando, pero dicen muchos historiadores que estaba adorando. Otros no dicen que estaba adorando, otros dicen que David no estaba adorando, que David estaba orando. Porque si tú quieres conocer el corazón de David, tienes que conocer el libro de Salmos. Y te vas a dar cuenta que el hombre tenía un corazón perfecto para Dios por la intimidad que pasaba con él. Y la intimidad no solamente es adoración, familia, también es oración. Porque la oración y la adoración te producen intimidad. Y lo que tú y yo necesitamos para con Dios es intimidad. Sigamos. El pueblo se enoja y dice que David se fortaleció. Y mucha gente te puede decir: si tú estás viviendo una crisis en cualquier área de tu vida, lo primero que tienes que hacer es adorar. Si tú estás viviendo en una crisis en tu vida, lo primero que tienes que hacer es orar. Esto ya lo conté una vez, esto es real. Lo dice el pastor Tommy Tinning. Antes ellos lo vivieron cuando empezaron su ministerio. Tommy Tinning es un apóstol en los Estados Unidos muy reconocido.
era. Dice que un día lo invitan a predicar y que su hijo tenía 1 año y medio de edad, y su hijo ya andaba como trompo chillador corriendo por todos lados, y que había unas sillas muy pesadas. Llegó a predicar en el lugar, el niño se sube a una silla, la silla se va para enfrente y el niño se vuela unos dedos de la mano. Tommy Tinkney agarra, le mete unas vendas, sale al hospital enojadísimo porque nadie le había cuidado a su chamaco, pero llega sin dedos. ¿Qué le vas a poner al niño? Le cosen, le arreglan sin dedos, y él llega a su casa y la carne le floreó, para que me entiendas, y se enoja con Dios y le empieza a reclamar, y se le olvida algo que se llama gratitud. Si tú quieres ver una restauración en tu vida, lo primero que tiene que haber en tu corazón es gratitud, y aún gratitud por lo malo que has hecho tú mismo, porque Dios no te metió. Pero bueno, después de eso dice que empezó ahí a reclamarle a Dios, y ese reclamo a Dios terminó rindiendo su corazón y pidiéndole perdón a Dios, y le dijo: aún con los dedos, sin los dedos de mi hijo, yo te voy a seguir amando. Y empezó a adorar y empezó a adorar, y su esposa, dicen, ella canta, de hecho hay discos de ella, que agarró el piano y empezó a tocar en el piano, y los dos derramaron su corazón ahí, y de repente el niño empezó a gritar que la mano se le quemaba, y que la mano se le quemaba, y que la mano se le quemaba. Le fueron y le quitaron las vendas, y resulta que Dios le había puesto los dedos que había perdido. Pero se nos olvida. Pero bueno. Y David se angustió mucho, y después dice que se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo te fortaleces? A través de la comunión. No puede haber, no te puedes fortalecer en Dios si no hay comunión. Checa lo que dice: y David se angustió mucho al final, pero David se fortaleció en Dios. ¿Pero por qué se fortaleció en Dios? ¿Qué fue lo que David entendió para poderse fortalecer en Dios? ¿Alguna vez has hecho un ayuno y has salido de ese ayuno peor de como entraste? Yo sí, porque me la paso en el ayuno quejándome y le explico del problema a Dios como que si Dios no supiera mi problema. Y la cosa es que le sigo diciendo mi problema, y cuando yo salgo del ayuno, que según ya lo terminé, salgo más amargado de cuando entré. A mí me ha pasado. Pero quiero que veas esto. Dice que David se fortaleció. Ahora, lo que sí te puedo decir es que el libro de Salmos dice que David meditaba en la palabra día y noche. ¿Qué fue lo que David tuvo que encontrar en la palabra para fortalecerse? Y encontró esto, Éxodo capítulo 17, versículo 14. Los amalecitas eran un pueblo malvado que se escondían en el desierto, se hacían como en la guerra, hacían, ¿cómo se dicen? Trincheras a ras de arena, se metían ahí y tapaban y no se veían, y ahí se podían quedar días. Entonces el pueblo de Israel se tenía que mover, a ver si te acuerdas de lo que estoy hablando, y se movían, y los que se quedaban rezagados, estos cuates agarraban y los atacaban. Este fue el pueblo que sí se quería robar la presencia de Dios, o sea, el arca del pacto. Tú me vas a decir, se la robaron los filisteos. No es cierto, no se la robaron. El pueblo de Israel la dejó ahí por la patiza que les estaban dando. Pero este pueblo sí se quería robar la presencia de Dios, o sea, el arca del pacto. Y veías de lo que pasó. Éxodo capítulo 17, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo a la memoria de Amalek debajo del cielo. ¿Quién lo dijo? Dios. Dios dio una palabra y sopló. Checa, versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová estandarte, Jehová bandera. Versículo 16. Esto fue lo que a mí me impactó. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. ¿Contra quién se levantó?
a ver, familia, no se levantó en contra de David. La carne no se puede levantar en contra de Dios. La carne se levanta en contra tuya. Checa, dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó en contra del trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek. ¿De qué? ¿Quién le iba a hacer la guerra? Si tú me dices que Dios dijo en su palabra y tú me lo demuestras que yo tengo que irle a hacer guerra a fulano de tal y que toda esa familia Dios me la va a entregar en las manos, o esa gente Dios me la va a entregar en las manos, porque Dios tiene guerra de generación en generación, yo le entro a los colazos, porque ya me di cuenta que la bronca no es conmigo. No sé si me entendiste. El problema no es directamente conmigo, el problema es con Dios. Pero como a Dios no le pueden pegar y a mí sí, por eso se quieren desquitar. Dice, hasta después de entender esto, David se fortaleció y alabó, porque entendió que la guerra no era en contra de él, la guerra era en contra de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios también les declaró la guerra a ellos de generación en generación. Qué fuerte, ¿no? Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 8. David tenía 600 soldados. Los de Amalek tenían un ejército muy, muy grande. Por eso David fue a pelear con poca gente. ¿Por qué fue a pelear por poca gente cuando tienes un ejército muy grande en contra tuya? Porque él sabía que Dios lo iba a respaldar, porque la guerra no era contra David, era contra Dios. Cuando tú y yo aprendemos a tener gratitud en nuestro corazón y entendemos que la bronca no es con nosotros, viene una restitución. Checa esto, lo que dice la Escritura. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Oye, pero es un ejército muy grande, nosotros somos 600. Espérate, pero 400 son flojos y se van a quedar. Con 400 voy a atacar un ejército tan grande. Ve y persíguelos. Y vas a liberar la vida de los cautivos. Versículo 19. Fíjate lo que dice el versículo 19. Los alcanzó. Y después de que los alcanzó, ve, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Así que, así de hijos como de hijas del robo. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Sabes cómo se llama eso? Restitución. ¿Qué es lo que tu carne te ha robado? Nada, ¿seguro? Porque la carne normalmente lo que roba es la intimidad con Dios. Esta gente había estado rodeada. Esta gente había estado robando a mucha gente. David les alcanza y recupera lo que le habían robado en Siclac. Y ellos tenían un botín grandísimo. Y dice que David empezaba a repartir el botín. Y cuando empieza a repartir el botín, resulta que nada más había 400 soldados con él. 200 soldados se habían quedado. No sé si a llorar en Siclac. No sé dónde estaban. Quiero que voltees y veas las sillas vacías. Y vas a decir que por qué, me vas a entender por qué. Porque no porque tú escuches esta palabra equivale a los que pertenecen a esta casa y no están, no lo van a recibir. A ver si me entendiste. ¿De qué habla? Versículo 23. Y David dijo, no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado, y han entregado en nuestras manos de los merodeadores, de quienes contra nosotros, 24, ¿quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del... Es que está fuerte.
del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte. ¿Qué dice? ¿Qué dice después de eso? A ver, los 200 que no fueron a pelear, les va a tocar exactamente lo mismo que los que fueron a pelear. Acuérdate que te dije que David es una representación de Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora te lo voy a enseñar en el Nuevo Testamento. David les dice a su ejército: a ver, ustedes pelearon, ustedes se ganaron su lana, pero de esa lana que ustedes se ganaron, le vamos a ofrendar y vamos a bendecir a los 200 que no vinieron a pelear. Pero si no vinieron, ¿por qué les voy a tocar si no trabajaron? Porque eso se llama gracia. Nada más. Versículo 26. Checa lo que pasa. Y cuando David llegó a Siclag, envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. ¿Crees que se lo esperaban ellos? ¿Cómo te caería una bendición del cielo que no te esperas? Ahora, los próximos minutos, que me quedan 15, te lo voy a enseñar en el Nuevo Testamento. Ahora, David es un precursor de Cristo. En David veo la sombra, en Jesús veo la sustancia. David experimentó una pérdida total, Jesús entregó todo en la cruz. David derrotó a sus enemigos, nuestro rey derrotó al pecado. Pero cuando él venció en la cruz, ahí no se terminó, porque la Biblia dice que él traspasó los cielos, porque los cielos estaban cerrados. Él es el que los abre. Y Pablo nos da una revelación poderosa que dice de esto. Y esa revelación está en Efesios capítulo 4, versículo 7. Por favor, hijo. Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo peleó por ese don por ti y por mí. Éramos de los 200 que nos quedamos sin hacer nada. Checa, versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llamó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué hicieron los hombres para tener esos dones? Nada. Eran de los 200 que se quedaron de flojitos. Pero de los 200 mil millones de billones de trillones de gente que no hicimos nada. Versículos 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10. Y eso te lo demuestra en Apocalipsis cuando dice que él tiene las llaves del Hades y de la muerte. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo, ya me perdí, 11. Y él mismo, ¿qué dones dio? Fíjate lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los dones que Jesús dio. ¿Para qué los dio? ¿Cuál es el propósito de esto? Sí, porque te estoy hablando de restitución, y ahorita te voy a poner varios puntos de restitución, pero quiero que me entiendas para qué es la restitución. ¿Para qué quieres que Dios te devuelva lo que
tú mismo has perdido, o con lo que el enemigo te ha quitado, o lo que tus malas decisiones han perdido. Fíjate lo que dice, versículo que sigue, hijo. Para esto es, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo el don que Dios dio, todos los dones que Dios dio, todo el talento que Dios te dio, no es para ti, es para edificar. Y el problema que tenemos es que muchas veces no somos agradecidos con los dones que Dios nos dio, porque no los queremos poner al servicio de otros. Versículo que sigue. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso viene una restauración sobre tu vida, para que seas ejemplo y bendigas a otros. Y yo te voy a decir en 3 áreas en las que Dios va a restituir. Pero Dios va a restituir. ¿Para qué va a restituir? Para que tú bendigas a otros. Dile que está a tu lado, Dios te va a restituir para que tú bendigas a otros. Hace ayer se paró el profeta Carlos Arrieta, y hace una semana, ¿se acuerdan? Jacob, me acompañaron ustedes a Ciudad de México, estuvimos ministrando ahí. Dios me da una palabra para un hombre, y Dios dice, me revela, empiezo a ver un vehículo, y le digo, veo un vehículo así, 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 y viene esto y esto y esto y esto, y me dice, no tengo, y él me dice, no tengo trabajo. Y dije, no sé, yo estoy viendo esto, pero también estoy viendo que viene esto si te ensoberbeces, eso que me entendiste, eso, y te alejas de Dios, porque tú con dinero cambias. Y cuidado que deshonres tu lecho, porque en el momento en que tú deshonres tu lecho, la presencia de Dios se va a apartar. Llega, y antes de la fecha del Pentecostés, este hombre ya tenía trabajo como gerente de un restaurante muy reconocido en Ciudad de México. Ganaba más, mucho más que en la gerencia de Nissan, muchísimo más. Se empezó en lo que dije, manchó su lecho, y la persona que lo contrató lo despidió con una forma muy deshonrosa, porque no obedeció, porque él permitió que Amalek le ganara. Su carne lo venció. Él era para que fuera un testimonio de lo que Dios había restaurado. Dile que a tu lado, Dios va a restaurar. Dile que a tu lado, Dios va a restituir. Pero es para que tú edifiques, bendigas, ayudes, apoyes, levantes a aquel que lo necesita. Ay, ay, ay. Te voy a decir en qué. Joel, ahora sí, hijo. Capítulo 2, versículo que te dije. No me acuerdo. Joel 2. Sí, ahí. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan y mosto, y seréis saciados. Di conmigo, pan y mosto. Dios va a restituir lo que el enemigo te ha robado en el área financiera. Checa esto. Y ese es el que más, ese es, con todo respeto, el que menos a mí me importa. He aquí yo os envío pan y mosto y seréis saciados. Nunca más os pondré en aprobio entre las naciones. Versículo que sigue. Y haré alejar de vosotros al norte y los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriente y su final al mar occidente, y se extenderás el hedor y subirán sus pudriciones, porque hizo grandes cosas. 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Dile que está a tu lado, Dios te dice
que hará grandes cosas. O sea, hay un soplo en esta palabra de vida que te va a llevar a cumplir, y a que veas este cumplimiento. Dios va a hacer grandes cosas contigo antes de que se acabe este año. Ahora, versículo 22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid dará sus frutos. El fruto de tu trabajo, el fruto de tu vientre será restituido. Es más, ven para acá, viejo. No, es que este me impresionó ahorita, ¿eh? ¿Me dejas patearte? ¿Eh? No, patearte, si sabes a lo que me refiero. Este piojito, le digo piojo de cariño de hace muchos años, y es por lo güero que es. Dirigía la alabanza en este lugar, bueno, no en este lugar, pero en esta casa se va muchos años atrás. Se alejó de Dios ¿por cuántos años? Toma. ¿Por cuántos años? 13. ¿Y hace cuántos años regresaste? ¿2? ¿3? 2. Y hace 2 años me busca y Memo le da mi número. Y me dan ganas de matar a Memo. Porque me dices que lo están buscando, ya le di su número, pues yo no sé quién es. Y me busca y me dice, soy tu hijo el Piojo. Y le digo, piojos hay muchos. ¿Sí o no? Son como 5. 6. Y agarra y me dice, ¿puedo regresar a la iglesia? Soy fulano de tal. Le dije, adelante. Con un diagnóstico de muerte. ¿Cierto o falso? ¿Sí se acuerdan alguien de ustedes cuando llegó él? Aldo está gordo en comparación de cómo estaba este señor. Y una de las primeras palabras que Dios le dio en esta casa es: no te puedes volver a alejar, porque te voy a restituir, te voy a bendecir. Y si te alejas, te va a llevar el Yosafat, o sea, el centavo, o sea, el payaso. Y le dije, te voy a dar las finanzas y te voy a proveer algo así. A ver, mejor dilo tú. Así, hace meses atrás, el pastor me dio una palabra y dijo que me iba a dar un negocio para que después de que me diera ese negocio yo empezara a servirle. Espérate. ¿A servirle de tiempo Completo. Y hace 4 días, mi jefe con el que trabajo, tenemos un restaurante. 10% de descuento a partir del 1 de septiembre. Y me dice, él se va a Puebla y me dice, yo no lo quiero cerrar, yo no los quiero dejar sin trabajo. A partir del 1 de septiembre, el negocio es tuyo. De ahí al 1 de enero hablamos y vemos si te lo vendo o nos hacemos socios del 50% cada quien. El restaurante, el restaurante está hecho, o sea, está vendiendo, está todo. Yo me quedé así porque dije, ¿cómo alguien que nada más te dice, ahí está, es tuyo? Y me quedé así, sin pedirme del 1 de septiembre a enero, sin pedirme nada. Simplemente es tuyo. Me dice, cambia tu forma de pensar y vas a ver qué tienes que hacer porque ya es tuyo. Y yo me quedé así y ya en enero hablamos, me dice. Y me quedé así. Espérate, y en enero va a ser de él, porque sociedades no. A ver si me entendiste. Y en enero va a ser totalmente de él, porque sociedades no. Dios dijo que iba a ¿En qué áreas necesita ser restituido? Versículo 14, hijo, por favor. Mejor. Tocad trompeta, proclamar ayuno, convocad asamblea. 16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntaos a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga
de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es tiempo de empezar a trabajar. Otra vez. Di conmigo, restitución. Dile que está a tu lado. Dios te va a restituir. Dios te va a restituir lo que el enemigo y lo que tú has perdido. Ahora, versículo 24. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de mosto. Y es provisión. Y te dije, de las 3 cosas que Dios me habló, esta es la que a mí en lo personal es importante, pero hay cosas más importantes. Versículo que sigue. Y os restituiré los años. Jepsi, Dios te dice que te va a restituir los años. Y me entiendes a lo que me refiero. Y no es un año, son 18. ¿De qué le está hablando? A ti que me dice. Dios te está diciendo, voy a restituir los años. ¿Cuántos años perdidos? Carmen, Dios va a restituir los años. Pero, ¿a qué se refiere? ¿Qué perdiste en esos años? ¿Qué perdiste? ¿Qué te quitó el enemigo en esos años? Por eso te digo que para mí es más importante. No digo que las finanzas no sean buenas, pero para mí esto es mejor. Jacobo, vas a recuperar los años perdidos. Espérate. Y os restituiré lo que comió la... Perdóname. Te lo digo con todo mi corazón, te lo digo ni como pastor, te lo digo como amigo, perdóname. Pero fíjate lo que dice. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié en contra de vosotros. No fue el diablo, fue Dios. Pues te puedes ir hoy sabiendo que Dios va a restituir los años que Él permitió que se te robaran. ¿De qué está hablando? ¿A ti qué? La gente dice que por qué sabemos de sus vidas. No tengo cámaras en tu casa, te voy a decir por qué sé, porque te prometo delante de Dios que sí oro por ti. Pero a veces ni me saluda, sí, pero oro por ti. Pero a veces ni me pela, pero sé las broncas que tienes. Fíjate esto. Mi gran ejército que envié contra vosotros, versículo 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. David fue avergonzado hasta por el diablo que no lo quería. Tú nunca más serás avergonzado. Ponte sobre tus pies. Paco, porfas. Grupo de alabanza, ¿puede pasar, por favor? Quiero pedirte de favor que voltees y le digas a alguien: el aliento del cielo el aliento del cielo te dice: nunca más serás avergonzado. Nunca más. Nunca más. Mira, yo iba a terminar aquí, pero no. Ya vamos a terminar. Pero vamos a hacer algo loco. Voy a hacer un llamado y después de hacer el llamado vamos a orar para terminar la reunión.
Si tú entras en el llamado, te voy a pedir de favor que obviamente pases. Si no entras en el llamado, te puedes quedar en tu lugar o puedes bajar por tus hijos. Ay, necesitamos hacerlo de los niños, ¿verdad? ¿Qué hacemos? No, voy a hacer el llamado y le dice a los niños, por favor, le avisan a los niños que ya. Sí. Voy a hacer el llamado, presentamos a los niños y terminamos la reunión. Mira, dice mi pastor, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. ¿Sale? Pero varios de ustedes han sido avergonzados por sus propias decisiones. Varios de ustedes han sido avergonzados porque el mismo infierno los ha avergonzado. Dios nunca te va a avergonzar. Y varios de ustedes han sido avergonzados por ustedes mismos. Para mucha gente, a veces la vergüenza se vuelve una losa o una carga. Entonces vamos a empezar a adorar. Y cuando yo te diga, ahí donde estás, si tú has sentido esa vergüenza, te voy a pedir de favor, cuando yo te diga que ahí donde estás, levantes tus manos. ¿Ok? La canción te puede llevar a levantar tus manos, la adoración te puede llevar a levantar tus manos. Por favor, no lo hagas. Solamente si hay vergüenza en tu corazón. Si no hay vergüenza, adora. Pero si tú sientes una vergüenza en tu corazón, en cualquier área, para con Dios, para contigo mismo, para con tu familia, en cualquier área donde estás, cuando te pida que levantes tus manos, levántalas, por favor. No te voy a exhibir, no vas a pasar acá enfrente. Padre, creemos en la restitución que tú traes. Y una de las primeras cosas que tú vas a restituir a Job, familia, en un día murieron todos sus hijos. A Job, en un día perdió todas sus propiedades porque se quemaron. En un día perdió todos sus animales. En un día Job perdió todo y Dios le devolvió 7 veces lo que el enemigo le quitó, porque no fue Dios, fue el enemigo. Dios le dio permiso al enemigo. El tiempo de la restitución es Dios te va a restituir. Por respeto, familia, a los demás, todo ojo cerrado. Por respeto a los demás, todo ojo cerrado. Por favor, todo ojo cerrado. Si tú has sentido eso, maravilloso Jesús, milagroso Señor, conforme a lo que te estuve explicando, te voy a pedir un favor. Ahí donde estás, levanta tus manos. Si tú has sentido eso, levanta tus manos. Dios no avergüenza. El diablo es el que avergüenza. El diablo es el que avergüenza. Padre, en el nombre de Jesús, quita toda vergüenza de la vida de tus hijos, de la vida de tus hijas, y trae libertad. Padre, pon un corazón agradecido y trae libertad en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que la palabra que se ha expuesto traiga libertad sobre la vida de tus hijos y sobre la vida de tus hijas, en el nombre de Jesús.
Padre, toda vergüenza es quitada. Toda vergüenza es quitada en el nombre de Jesús. Creo en ti. Y Padre, toda acusación es quitada en el nombre de Jesús. Toda acusación del enemigo es quitada en el nombre de Jesús. Creo en ti. En el nombre de Jesús. Padre, toda losa de acusación, de vergüenza, Y lo que harás. es quitada ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Creo en ti. Y Padre, como sacerdote de esta casa, Y lo que harás. en el nombre de Jesús, lo nuevo que tú hablaste de esta casa, lo que se está empezando a experimentar, lo que se está empezando a sentir, Señor, la restauración de los ministerios, la restauración de los sueños muertos, la restauración, Señor, en el nombre de Jesús, de lo que pensábamos que habíamos perdido, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, restauración. Padre, restauración, restitución, restauración, restitución, restauración, restitución, restauración, restitución, en el nombre de Jesús. Y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Hay varios de ustedes que en su mente y en su corazón dicen cómo Dios me va a restituir, cómo Dios va a restaurar. Si yo soy así y soy asá, y antepones cómo eres. El pueblo de Israel, cuando en la época de David sale a pelear, sale con 400 y 200 se quedaron porque estaban viejos, porque estaban enfermos. Dicen los historiadores que estaban enfermos, que eran gente ya grande, no pudieron salir a pelear porque estaban cansados. Quizás estás cansado de lo que estás viviendo y te preguntas cómo viene una restauración, cómo viene una restitución. No te preguntes cómo viene, no tiene que ver con lo que tú hagas o dejes de hacer. Lo que el cielo está marcando sobre tu vida, lo que el cielo está marcando sobre tu familia, es tan fuerte que tú no lo puedes echar a perder. Lo que el cielo está hablando es tan fuerte que tú no lo vas a poder echar a perder. No depende de lo que tú hagas, no depende de lo que tú digas, no depende si estás en pecado, si no estás en pecado, si estás haciendo las cosas correctas o no. El cielo dice que va a restituir, y os restituiré, y os restituiré, y en los próximos meses empezarás a ver una restitución que no habías visto. Lo primero que vas a empezar a experimentar en los próximos meses, y te vas a dar cuenta con esto, esta es la clave. Te vas a decir, ay, sí es cierto. Gente se va a acercar y tú les vas a poder hablar de Dios para empezar a perfeccionar la obra de Cristo en aquellos que no le conocen. Cuando esto empiece a pasar, la restitución ya empezó contigo. Otra vez, gente se va a acercar, casi te van a decir, Ricardo, ¿qué hiciste? Y vas a decir, nada, es Dios, es por gracia. Cuando la gente se te empieza a acercar, tú te vas a dar cuenta que ya empezó la restitución contigo, que ya empezó la restitución con tu familia.
Esa es la clave. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo con toda bendición en los lugares celestiales y con los abismos que están en los cielos y los abismos que están en la tierra. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en tu corazón paz. Y la unción y la bendición del Hijo Aser sea sobre tu vida. Tu pan sea sustancioso. Sean mojados tus pies en aceite. Y tu vida provoque y traiga deleites a tu Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Siéntate tantito, por favor. Ya terminamos la reunión, pero hay graduación de niños. Entonces vamos a estar 10 minutos más.